Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, viernes 11 de julio, y damos gracias al Señor porque nos concede estar vivos para adorarle en una hermosa mañana bastante cálida en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela, un pueblo costero bastante cálido. Así que en este día es un motivo de gran gozo y de alegría poder despertar a un nuevo día y reconocer que fuera del Señor no hay quien salve. Y fíjate que en esta hermosa mañana nos levantamos muy temprano para hacer algunas cosas que teníamos pensado hacer y otras que han llegado a nuestras manos de manera inesperada, pero que igual manera es necesario trabajar y hacer las cosas que hay que hacer mientras el día dura. Buenos días, hermano Saúl Dumén, buenos días. Fíjate que en esta hermosa mañana, como todos los días, tenemos una palabra que el Señor nos ha puesto en el corazón, la cual hemos querido, la hemos recibido en nuestro espíritu, porque es parte de ese alimento y de esa fuerza que nos da el Señor mediante su palabra. Y en esta mañana, reconociendo que las redes sociales son utilizadas para otros fines, nosotros sabemos por la palabra que es necesario llenarnos de esa palabra porque ella es nuestra fuerza, ella llena nuestro espíritu, ella es espíritu y es vida, y en esta hermosa mañana hemos logrado una semana más de vida y es necesario que presentemos la palabra por estos medios sociales, ya que son utilizados para otros fines, pero la iglesia del Señor, la iglesia que sabe que no es una denominación, tampoco un grupo religioso que se viste diferente nada más, la iglesia que sabe el tiempo que vive reconoce que es necesario utilizar estos medios para alcanzar a nuestros contactos y que reconozcan que no hay por qué estar triste porque nuestras vidas están fortalecidas en el Señor y es necesario que nosotros entendamos que el tiempo se acaba y que como no sabemos fecha ni hora es necesario predicar a Cristo como nuestra salvación, no como una religión, no como un grupo religioso, no como un movimiento diferente, sino hablarte de la vida y de la muerte. En este tiempo muchas personas se dedican a cuidar su físico porque es algo, verdad, que todos lo hacemos y nos cuidamos para tratar de vernos mejor, probablemente para sentirnos mejor, y es necesario que nosotros hagamos las cosas, pero no podemos descuidar las prioridades que tenemos ante el Señor, y creo que las prioridades que tenemos ante el Señor es que nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos este cuerpo físico para hacer lo que tenemos que hacer, pero es el ayudar al avance del Evangelio porque el tiempo se acaba. Reconocemos que ha habido una mala interpretación por parte de algunas personas que solamente han predicado, tal vez en cuestión de movimientos religiosos, probablemente han predicado un mensaje completamente diferente a lo que la palabra del Señor establece, y nosotros sabemos por la palabra que el mensaje del Señor es uno de arrepentimiento y es uno de saber que cada persona necesita entender que fuera de Cristo no hay quien salve, que esto no basta con nosotros tener tal vez una religión, tal vez enseñada por nuestros padres, por nuestros familiares, que eso es común en cualquier lugar por cultura, pero eso no es el Evangelio del Señor. El Evangelio de Jesucristo es entender que Él bajó a la tierra, que se encarnó en el cuerpo de una mujer para Él llegar a la tierra y poder cumplir con la palabra que había sido predicada por los profetas, que había sido establecida por Dios mismo en el momento que Génesis 3:15 nos describe que era necesario encontrar la simiente, esa simiente de la mujer que le aplastaría la cabeza a Satanás. Fíjate que en esta hermosa mañana nuestro mensaje es uno muy especial, así que yo te invito a que oremos juntos. Vamos a presentar este devocional. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Tuya es la gloria y la honra, Padre, porque solo tú te la mereces. Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa mañana reconocemos que nada tuviéramos que decir o compartir si tú no te hubieses revelado a nuestra vida, Padre, en medio de un tiempo postrero. Espíritu Santo de Dios, sabemos que el llamado a servirte
Oh Padre amado, está, Señor, sobre nuestra cabeza. Y Espíritu Santo de Dios, te presentamos cada vida que al lado de su artefacto electrónico podamos contactarlo. Señor, hemos propuesto en nuestro corazón, Señor, llevar esta palabra a donde quiera que tú la permitas llevar, Señor, para que las personas puedan ser salvas, añadidas al cuerpo de Cristo. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas tú glorificado, que seas tú, Señor, revelado en cada corazón. Padre amado, gracias por tu palabra. Donde quiera que haya una necesidad, yo te pido que tú obres a favor. Padre, mira el familiar de nuestra hermana Tatiana. Espíritu Santo de Dios, te presentamos cada vida. Señor, tú conoces cada situación. Espíritu Santo, yo te ruego que envíes la palabra de salud que no torna atrás vacía. Oh Padre, gracias. La gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Saludamos también por este medio a nuestra hermana Arlene Bravo, nuestra hermana Xiomara Méndez, nuestro hermano Joel Salas. También saludamos a nuestro hermano Arcelio Rodríguez. Saludamos por ahí cada vida que siempre se conecta con nosotros. Nuestra hermana Yadira Lugo, mi hermana Carmen Rita, mi hermano Eric Soto y su esposa Dora, mi hermano Saúl Dumén. Dios bendiga a Javier Rodríguez, José Luis Torres. Dios te bendiga grandemente y estamos felices. Mi madre Antonia Ramos, agradecidos del Señor. Y fíjate, para esta mañana quisiéramos compartir una palabra que sea de bendición para el cuerpo de Cristo, y el tema que el Señor nos ha entregado es estudiar y trabajar un acto de adoración. Estudiar y trabajar un acto de adoración. Y fíjate que en esta mañana hemos tomado este tema porque ha sido algo muy especial, y desde anoche hemos tenido en el corazón esa oración para que el Señor sea revelado en todo lo que hacemos, en cada cosa que nosotros podemos realizar. Fíjate que el Señor Jesús es muestra y ejemplo de todo esto. Y en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, sabemos que el Evangelio de Juan es el Evangelio que se escribe para una iglesia perseguida, para una iglesia que, aunque Jesús físicamente no estaba, era una iglesia que necesitaba recordar todas aquellas cosas que Jesús había dicho. Y entre las cosas que Jesús había enseñado era que les habló de un reino. Fíjate que en este día hablar de religión jamás podría superar el hablar del reino, porque cuando nosotros hablamos del reino, hablamos del lugar que el Señor prepara para ti y para mí. Fíjate que en este tiempo que vivimos, un tiempo de redes sociales, un tiempo de tecnología, se habla mucho de cambio de edificio, de cámbiate de un lugar a otro, de ven aquí o ven allá, pero realmente lo que nosotros predicamos es arrepentimiento, porque el edificio eres tú. Realmente el edificio es tu vida, es tu propio cuerpo, porque queremos entregarte el mensaje como el Señor lo enseñó. Fíjate que nuestro tema en este día es que llevamos en nuestro corazón una preocupación: estudiar y trabajar un acto de adoración. La iglesia que sabe que es iglesia, donde quiera que está, no olvida su identidad, porque la iglesia que sabe que contiene la presencia del Señor no puede olvidar que cada cosa que hace, la hace como para el Señor. Y fíjate, el Señor enseñando en su palabra, en este Evangelio de Juan, en el capítulo 9 y en el verso 4, dice la palabra: mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió, porque cuando viene la noche ya nadie puede trabajar. Este versículo llamó mucho mi atención, porque en medio de un milagro que el Señor realizara, el Señor habla unas palabras que son de una sabiduría increíble, y Él dijo en la palabra: mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió, porque cuando viene la noche ya nadie puede trabajar. En el reloj de Dios sabemos que hay una hora, hay un tiempo determinado, todo está establecido. Dentro de este mundo que el Señor creó para ti, para mí, todo está establecido. Él pone reyes y quita reyes. Es el mensaje de Daniel 2:21, donde dice que Él pone y quita reyes. Y es necesario
que nosotros entendamos que en medio de un tiempo postrero, donde hay tantas voces que probablemente se afanan por llegar tal vez a un lugar, por realizar tantas cosas, el Señor tenía muy claro: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Fíjate que hay un pensamiento en todo aquel que ha sido transformado por Jesús, porque cuando alguien acepta a Jesucristo como su Salvador, ya no es religioso y empieza a entender que fuera de Cristo no hay quien salve. Fíjate que nosotros, tener una mente religiosa probablemente te pondrá a taparte tus oídos, porque tú entiendes que ya fuiste enseñado en una religión. Pero fíjate que esos son fortalezas mentales que el enemigo utiliza para que la palabra no pueda llegar a tu corazón. Por eso la iglesia que sabe que es iglesia no predica religión. La iglesia que sabe que es iglesia predica arrepentimiento. La iglesia que sabe que es iglesia predica al Cristo de la palabra. Fíjate que era necesario que aquellos profetas del Antiguo Testamento anunciaran al pueblo que aquello que había dicho Dios en medio de aquel huerto, porque el deseo de Dios era que el hombre pudiera tener la presencia de Dios y que cada uno de nosotros pudiéramos disfrutar que de su presencia. En este tiempo que vivimos, la gente vive afanada, vive llena de cargas, porque probablemente no se dan cuenta que eso es parte de aquello que el enemigo tal vez permitía que pasara sobre el hombre y la mujer, que en vez de entender que tienen que entregarle el timón de su vida a Dios para poder vivir el evangelio de Cristo aquí en la tierra, necesitamos entender que Cristo hizo todo para que pudiéramos ser salvos, que Cristo te dio las herramientas, que Cristo te dio su presencia para que tú pudieras realizar todas las cosas en el nombre de Jesús. Y fíjate, dice la palabra del Señor que Jesús tenía muy en claro: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y dice que desde la creación Dios nos hizo para trabajar y administrar. Fíjate que el propósito de Dios desde un principio, ¿verdad? Hemos dicho que el tema en esta mañana: estudiar y trabajar, un acto de adoración. Decir lo contrario es no tener la revelación de la palabra, porque reconocemos que en este mundo Dios te permitió vivir. Hay gente que tienen un vacío existencial, un vacío en su corazón, porque no les ha sido revelada la palabra, y la palabra es Cristo. La palabra es Cristo. Muchas personas tienen revelación de ser religiosos y probablemente no pueden llevarte otro mensaje que no sea el religioso. Yo quiero decirte en esta mañana que la palabra te hace entender que Cristo estableció un tiempo para cada cosa. Y Salomón, el hombre más sabio de esta tierra en aquel momento, ¿verdad? Que todavía no había olvidado el buscar a Dios, porque sabemos que se puede comenzar bien, pero escracharnos al final. Es probable que eso fue lo que empezó Salomón a hacer. Pidió sabiduría para poder reinar y gobernar al pueblo de Dios. Pero fíjate, esto no es de cómo comienzas, sino cómo terminas. Por eso la palabra dice que perseveremos hasta el fin. Y dice la palabra que Adán fue puesto en el Edén para que labrara y guardara ese huerto. Fíjate que no es práctico en nosotros tener ocio en nuestra vida. Es necesario que siempre estemos realizando cosas para el reino. Obviamente que nosotros sabemos que en esta vida natural hay que trabajar para nosotros poder ganarnos el sustento. Probablemente los que ya no trabajamos porque habíamos trabajado por un montón de años, era para nosotros poder en algún momento retirarnos y poder tan siquiera vivir un poco más tranquilos. Pero fíjate, era necesario desgastarnos cuando había que hacerlo y trabajar, porque Dios nos ha llamado a tomar acción, a hacer cosas que tenemos que realizar. Y una de las cosas que el enemigo ha tratado de hacer en este tiempo es poner en las personas una mentalidad errada, una mentalidad de no hacer nada, una mentalidad de ocio, una mentalidad de parálisis, que nosotros sabemos que no es de Dios.
Dios. Dice Génesis 2:15 que Adán fue puesto en el huerto para labrarlo y guardarlo. Y vemos en Proverbios capítulo 6, versos del 6 al 8, dice la escritura: mira a la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, recoge el tiempo de la cosecha su sustento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un poco de sueño, dormitar otro poco, y otro poco descansar mano sobre mano. Así te llegará la miseria como un vagabundo y la pobreza como un hombre armado. Sabemos que la hormiga es uno de los insectos que más se resalta en la palabra del Señor, como para que nosotros observemos la manera como ellas se organizan y caminan y se preparan buscando su comida a tiempo. Fíjate que es necesario entender que lo que nosotros hacemos en esta vida es parte de algo que honra a Dios. Es un acto de adoración. Pensar que todos tenemos que estar fuera del trabajo es algo un poco errado, porque nosotros tenemos que entender que en medio de un tiempo postrero es necesario que nos mantengamos haciendo cosas. Probablemente las personas ponen su mente en cosas que no son las correctas, porque la palabra nos establece que nuestra mentalidad debe ser una del reino, y una del reino porque el reino está en nuestro corazón, porque nuestra revelación de Jesús nos hizo entender que por la palabra nosotros estábamos en pecado, estábamos en muerte. Probablemente lucíamos como gente saludable, tal vez bien vestidos, pero probablemente no teníamos la revelación de que fuera de Cristo estamos en muerte, de que fuera de Cristo estamos en una actitud de ocio. Y la palabra nos establece que estudiar y trabajar es una forma de adorar, y que parte de lo que Dios tenía en Adán y Eva era que ellos pudieran guardar el huerto, era que le asignaran nombres a cada uno de los animales, era que ellos pudieran realizar sus cosas. Pero fíjate, dice la palabra que por causa del pecado todo se distorsiona, la mentalidad del hombre cae en una de religiosidad, porque probablemente el hombre que es religioso cree que tiene que hacer muchas cosas para poder lograr el favor de Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que probablemente por cultura tú fuiste enseñado en una religión y tus padres te dieron buenas enseñanzas para darte valores que son los que se establecen en tu vida hoy, y eso está bien como parte humana. Pero hay una realidad, es que eso no es suficiente, porque nosotros sabemos que es necesario que entendamos que solo Cristo pudo venir a la tierra en forma humana como tú y como yo, para podernos hacer entender que una mente que está enfocada en las cosas de arriba puede hacer la voluntad del Padre. Y cuando nosotros estamos enfocados en el reino, cuando estamos enfocados en lo que Dios ha hecho con nosotros, no podemos hablar otra cosa que saber que el tiempo corre, que el tiempo está avanzado. Me es necesario, decía Jesús en Juan capítulo 9 y verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Y es necesario que entendamos que estamos en medio de un tiempo profético como nunca, un tiempo que probablemente las personas no habían vivido antes. Evocar tiempos antiguos es parte de bueno, porque recordamos cosas buenas que nos han pasado, pero nosotros no podemos pensar que el tiempo del pasado es mejor que el presente, porque nosotros tenemos que entender que a ti se te ha entregado una labor que realizar, y la labor que realizar es que prediques del reino de Dios, que prediques arrepentimiento, que el tiempo se acaba. Me es necesario hacer las obras del que me envió, decía Jesús. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es cuestión de tener un orden de prioridades. Es cuestión de nosotros no desenfocarnos de nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad no es que seas un religioso más, no es que te vistes de una manera, no es que proyectas tal vez una imagen. Es que cuando nosotros tenemos la revelación de ser hijos, hemos nacido del agua y del Espíritu,
espíritu y se tiene que ver en nosotros ese amor de Cristo. Probablemente el ser religiosos nos da el aspecto físico. Tal vez alguien puede decir, tú eres de tal grupo o de este otro, pero no es eso lo que nosotros queremos. Queremos hacer la voluntad del Padre. Y fíjate que enseñando en la palabra te dice que trabajar y estudiar es una manera de adorar. Probablemente hay personas que en este tiempo han malinterpretado el asunto de nosotros buscar del Señor, porque hay que buscar al Señor con diligencia. Hay que buscarlo porque es nuestra necesidad, porque el tiempo corre y es necesario que tú no te quedes recostado en los laureles, como dicen por ahí, y que tú hagas la obra de evangelista. Obra de evangelista es que llevemos el mensaje a tiempo y afuera de tiempo. Fíjate que el Señor, hablando en la palabra, Adán fue puesto en el huerto para labrarlo y guardarlo, y te decía del Proverbio 6, del 6 al 8, que habla de la hormiga como ejemplo de previsión y de diligencia. Probablemente la iglesia que sabe que se va, la iglesia que sabe que muy pronto la iglesia ha de desaparecer de la tierra, es necesario que entienda que hay una labor que realizar, y es que Jesús, cuando entregó su vida en la cruz del Calvario, Él le dijo a sus apóstoles que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo para que les fueran testigos. Sabemos que sin el Espíritu Santo nosotros no pudiéramos estar en pie, porque es el Espíritu Santo quien nos recuerda la palabra. Es el Espíritu Santo quien nos hace ver a nosotros con la empatía de que alguien probablemente no tiene la educación, probablemente alguien no tiene la revelación de la palabra y se encuentra perdido, cree que ser religioso y haber nacido en un lugar de religiosidad, con eso es suficiente. Yo quiero decirte que no, el tiempo corre y es necesario que tú entiendas que tienes que reconocer que ningún ser humano es bueno por mejor que lo proponga, porque el mismo Jesús dijo, no hay ni siquiera uno, solo hay uno bueno y es el Padre. Nosotros sabemos que en nuestra humanidad nosotros quisiéramos poder hacer cosas buenas, pero el enemigo de las almas por un tiempo, por ese plan de salvación que se llama gracia, él está en un tiempo acelerado tratando de lanzar el ataque final, porque sabe que la iglesia se va. Pero la iglesia del Señor, que reconoce que no es una denominación, que sabe que no es un grupo religioso, la iglesia del Señor sabe que tiene una asignación y es ser sal de la tierra. En este tiempo la iglesia no es un grupo religioso, jamás podrá estar en medio de hacer una función si se mantiene aislado, si se mantiene en una situación completamente de que no habla y que se mantiene como un grupo privado. No lo puedes lograr, porque la iglesia del Señor es esa sal de la tierra. No eres azúcar, eres sal de la tierra, y probablemente el amor de Dios sí se tiene que manifestar en tu vida. Pero dice la palabra del Señor que Jesús enseñó de aprovechar el tiempo. Y Lucas 2:52 nos habla también en otro pasaje bíblico. Gloria al Señor. Lucas 2, verso 52 nos dice la palabra del Señor: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante la gente. Fíjate que Jesús vino como un humano, y él vino para cumplir el propósito del Padre. Y el propósito del Padre era que él fuera el segundo Adán, el Adán que iba a redimir a la humanidad, el Adán que entregando su vida, nadie lo podía haber hecho, solamente lo hizo Jesús. Jesús lo hizo por amor, lo hizo para que hoy tú y yo tuviéramos un mensaje que predicar, que no es un mensaje religioso, ninguna secta, ningún grupo religioso. Nosotros predicamos a Cristo, predicamos arrepentimiento, porque reconocemos que el tiempo se acaba, que es necesario que tú entiendas que no te puedes paralizar, que mientras estás en esta vida tienes que estudiar, tienes que trabajar, y que tienes que hacerlo como para Dios, porque
porque realmente todo lo que Dios ha puesto en tus manos para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al Seol a donde vas no hay obra, trabajo ni ciencia, ni sabiduría, decía Eclesiastés. Y fíjate, es necesario que nosotros nos preparemos para nosotros servir mejor en el reino, en nosotros capacitarnos para servir a Dios. No es pecado, porque si tú se lo pones en las manos al Señor, tú le estás dando a Dios tu vida. Todo lo que Él te ha puesto en las manos para hacer es porque Él tiene planes contigo. Nunca te compares con otra persona, porque probablemente cada persona tiene su historia, cada persona tiene una posición práctica en el cuerpo de Cristo, y cada persona funciona de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Cada persona tiene sus talentos, porque el Señor convirtió nuestros pecados en dones y talentos. Dice que cuando Él descendió, se llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Pero ¿sabes por qué le dio dones a los hombres? Para que pudiéramos cumplir en este tiempo de gracia con una labor que tiene la iglesia. Y la iglesia ha cambiado el mensaje por uno de denominaciones, por unos religiosos, y no ha entendido que se te dio poder, que se te dio el poder para que pudieras manifestar los milagros a una generación que está atada por la religión, a una generación que está atada por las denominaciones. Y probablemente es necesario que, para que el cuerpo de Cristo no sea fracturado, aprendamos a entender que el tiempo se acaba. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 9 y verso 4 que Jesús enfatizaba que tengamos luz, la luz. Mientras tengamos luz del día, tiempo y oportunidad, debemos cumplir nuestra misión. Mientras estemos en esta vida, hay una labor que cumplir. ¿Sabes cuál es? Es enseñar la palabra, es predicar la palabra, predicar arrepentimiento, predicar que esta palabra que hoy tenemos acá en el occidente, como un logos escrito en forma electrónica y en forma de papel, nosotros sabemos que es su palabra una fuente. Cuando ella es revelada de la manera correcta, tú no predicas religión. Cuando ella es revelada, ella es espíritu y es vida, y es lo único que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es lo único que produce fe. Y dice la palabra del Señor que hubieron siervos de Dios en la Biblia que se prepararon como fue Moisés. Moisés fue preservado por Dios y fue preparado en Egipto. Fue preparado en Egipto porque necesitaba hacer un día una labor. Y la labor tal vez tardó un tiempo, pero es que Dios tiene planes y propósitos. Cada persona tiene que hacer todo lo que hace para Dios, porque nosotros sabemos que nuestra vida en la tierra es pasajera, pero nosotros sabemos que mientras el día dura, trabajamos igual que Jesús. Y dice la palabra también que Pablo estudió a los pies de Gamaliel, y fue verdad que Dios permitió toda esa formación porque un día le sería útil. Cuando el Señor lo llama, le manda a decir a los apóstoles: instrumento útil me es este, ora por él para que le regrese la vista, porque ya Dios tenía planes y propósitos con él. Nosotros sabemos por la palabra que mientras el día dura, trabajamos, que no es pecado estudiar, que no es pecado trabajar. El pecado está cuando nosotros tenemos un mal orden de prioridades, cuando otras cosas ocupan el lugar primero de Dios. Nosotros, mientras el día dura en esta tierra, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Capacitarte te dará herramientas para ser efectivo a una generación que estudia, una generación que tiene tal vez otra visión. Necesitamos ser una iglesia que esté en el tiempo correcto y que se conecte directamente con el Padre. Una iglesia espiritual, no una iglesia que sea fanática, no una iglesia que no pueda entender que en el tiempo que vive se le ha permitido este tiempo para que dé lo que tiene que hacer. Fíjate que Pablo estudió a los pies de Gamaliel según Gálatas 1, 17 y 18.
Timoteo fue instruido desde niño en las escrituras y era un griego. Segunda de Timoteo 3:15. La educación y el estudio, el trabajo y la formación son herramientas que Dios usa para su gloria. No es pecado estudiar, no es pecado trabajar. El pecado está cuando nosotros hacemos de eso algo fuera de orden, porque nuestro enfoque debe ser la hora que vivimos. El tiempo que vivimos es un tiempo postrero. Cristo viene, iglesia, y Cristo viene de verdad, y es necesario que tú mientras el día dura, Jesús mismo lo dijo en Juan 9:4, Jesús enfatiza que mientras tengamos luz de día, que lo hagamos. Y fíjate que dice, me es necesario hacer las cosas que Él me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y en este tiempo, iglesia, tienes que saber que no tienes un mensaje religioso para compartir, porque eso divide el cuerpo de Cristo. El mensaje que nosotros tenemos que dar es uno de arrepentimiento. Nadie, por más religioso que sea, nadie porque haya nacido en un lugar de religiosidad y se haya llegado hasta este día, que le dé la gloria al Señor. Eso es ego. Eso sí es ego. Ego es cuando tú comienzas a creer que porque estás en esa posición tú vas a quedarte ahí. El que crea estar firme, mire que no caiga. Y es necesario que entendamos que mientras el día dura hay que trabajar, que a la iglesia del Señor se le llamó a hacer una labor, y la labor es predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Estos medios sociales son efectivos, el trabajo personal es efectivo, el predicar en la calle es efectivo. Es necesario que nos movamos a hacer lo que tenemos que hacer. Fíjate que el tiempo avanza, pero nosotros reconocemos por la palabra que tener la visión correcta del evangelio que predicamos te hará asumir la posición correcta y el mensaje correcto. No es herir la gente que todavía está contigo, no es llamar las cosas de otra forma. Nosotros sabemos que mientras el día dura hay que trabajar, que la iglesia del Señor se le ha dado poder, que no es pecado estudiar siempre y cuando lo que tú hagas, lo hagas para adorar al Señor. Cuando tú pones tus talentos en las manos del Señor, tú no eres mejor que el otro. Tú simplemente haces tu función, y cada persona hace lo que tiene que hacer, y sabemos que dentro del cuerpo de Cristo hay que servir, porque el que sirve es el mayor ahí. Realmente no es los títulos universitarios, pero no hay que molestarse porque otras personas puedan estudiar. Si personas que estudian son parte del cuerpo de Cristo, es que ellos tienen una función diferente a la tuya. Probablemente tú tienes una asignación y la haces muy bien, pero no puedes menospreciar a aquel que estudia, porque el que estudia lo está haciendo también por una indicación, porque Dios lo está llevando ahí. Y realmente es cuestión de una mentalidad correcta. Cuando tienes la revelación de la palabra, no una revelación religiosa, cuando tienes una revelación de la hora que es en el reloj profético, predicas arrepentimiento, predicas que hay que volverse a Cristo. Hay mucha gente herida en la calle. Mientras más sigamos empujando, más se nos van a ir, y es necesario que nosotros traigamos las personas con el evangelio correcto. ¿Cuál es el evangelio? La palabra. ¿Cuál es el evangelio? Que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es el evangelio? Que el Señor endereza lo que está torcido, que no hay nadie superior a nadie, que hoy podemos estar bien y mañana estar mal, que fue el caso de Salomón, que empezó pidiendo sabiduría y al final hizo muchas alianzas con mujeres que no debió haber hecho, y perdió tal vez aquel lugar que debió haber guardado. Fíjate que en esta hermosa mañana te hablo de este mensaje porque en medio de un tiempo postrero hay muchas voces por ahí, probablemente que predican cosas extrañas, pero nosotros sabemos, la iglesia que sabe la hora que es en el reloj profético se guarda en santidad. La iglesia que sabe la hora que es en el reloj profético
se cuida para Dios. La iglesia que sabe la hora que es en el reloj profético, sabe que todo lo que Dios ha puesto en sus manos le pertenece a Él y reconoce que la gloria siempre será para el Señor, que no estamos para pelear unos con otros, que no estamos para medirnos en conocimiento ni sabiduría. Eso pasa aquí en la tierra. En la tierra lo que es una denominación te ve como alguien que te está dividiendo el grupo, alguien que no tiene la revelación y sí de denominación, te ve como competencia, te ve como división, pero alguien que tiene la revelación del cuerpo de Cristo sabe que cada elemento en el cuerpo de Cristo ejerce una función, que cada órgano tiene que hacer su función. No todos van a hacer lo mismo, no todos pueden ser ojos, no todos pueden ser uñas, no todos pueden ser boca. Todos tenemos que ser la función que el Señor nos dio a hacer, y el Señor nos habla de no estar paralizados en medio de un tiempo tan difícil. ¿Cómo vamos a estar peleando, fracturando el cuerpo de Cristo? ¿Cómo vamos a estar separándonos como si fuéramos un tiempo que no? El tiempo corre, iglesia. La iglesia del Señor tiene que saber que cada persona tiene una función que hacer, y probablemente la persona que milita contigo no piensa como tú. Probablemente la persona que está contigo buscando del Señor también busca del Señor, y cada persona tiene su visión y Dios la ministra de una manera particular, porque el Espíritu Santo es uno y es una multiforme gracia, dice Pablo. La multiforme gracia de Dios hace que nosotros podamos entender que cada persona actúa de forma diferente. Lo importante es que todo lo que hagas, lo hagas para el Señor, que puedes estudiar, que puedes trabajar, pero que tiene que ser para el Señor. Hay que cuidarnos de las prioridades, poner a Dios en todo primero. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Si olvidas tu vida espiritual para cumplir con tus asuntos, ese es un grave error. Si descuidas tu comunión con el Espíritu Santo, probablemente estás perdiéndolo todo. Pero cuando tú realmente haces las cosas para Dios, cuando realmente Dios te llamó a estudiar, cuando Dios te llamó a hacer lo que estás haciendo, nadie tiene derecho a juzgar lo que Dios te mandó a hacer a ti, porque es diferente a lo que le mandó a hacer a otro. Y probablemente eso es lo que está fracturando el cuerpo de Cristo. En medio de un tiempo postrero, nuestro mensaje no es uno religioso, no es algo para hacer azúcar, no es algo para nosotros tratar de congraciarnos con los líderes. No se trata de eso, se trata de nosotros buscar a Dios en el tiempo correcto. Necesitamos avanzar porque el tiempo corre. Necesitamos ganar vidas para Cristo. Necesitamos compartir lo que Dios hizo en nuestra vida. Nosotros no cambiamos por nuestra fuerza. Nosotros cambiamos porque el Señor nos transformó, porque el Señor nos llamó, tal vez de un lugar cómodo donde estábamos, nos llamó para que pudiéramos entender que había unas fracturas en otro lugar y que era necesario que se enderezara lo que está torcido, porque Cristo está a las puertas. No podemos creer que Cristo viene y a la misma vez destruir lo que hacemos. Necesitamos que el Señor pueda prevalecer en cada corazón y mantenernos unidos. Será lo mejor. ¿Y cómo nos unimos? A través del amor de Cristo. Lamentablemente, cuando salimos por ahí a visitar otras personas, nos encontramos con personas que están heridas, y necesitamos entender que nosotros no cambiamos a nadie. Necesitamos entender que el amor de Cristo nos tiene que ser revelado, y todo lo que hacemos, sea de trabajo, de estudio, de lo que hagamos, lo hacemos para el Señor. Y es necesario que entiendas el tiempo que vives, porque esta generación que se levanta es una que tiene el teclado de frente, que tiene mucha información a su alcance, y se necesita una iglesia que se prepare para poder enfrentar con sabiduría y con el poder de Dios, sobre todo los argumentos de una iglesia que está atada, que es necesario que sea libre, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Pero la sociedad ha determinado que iglesias son grupos religiosos. La sociedad le ha enseñado a nuestros niños que un edificio es iglesia. Nosotros tenemos que enseñar que iglesia somos nosotros, que la presencia del Señor nos acompaña y que cada lugar es dedicado para Dios, claro que sí, pero nosotros sabemos que dentro de eso
nosotros tenemos que enseñar lo correcto. Enseñar lo contrario es dividir el cuerpo de Cristo. Enseñar lo contrario es creerte superior al otro que te está escuchando, porque no tiene la oportunidad de hablarte. Y es necesario que nos mantengamos en esa unidad. El Juan capítulo 17 todavía no se ha cumplido y el tiempo avanza. Es necesario que la iglesia sea una y que los que están fuera puedan regresar, que sea el Espíritu Santo quien transforme cada vida, porque es necesario. En este tiempo no podemos hablar de un falso amor ni una falsa humildad, porque realmente la humildad se refleja no en la vestimenta, no en el desarreglo, sino la humildad se ve en la manera también como actúas, en la manera como tal vez te diriges a alguien, en la manera como puedes ayudar a alguien, cuando te desprendes de lo tuyo en ocasiones para poder resolverle a alguien. En ocasiones tal vez nadie se entera, pero las personas saben que dentro del corazón hay mucho amor y es necesario que en este tiempo prediquemos la palabra, no prediquemos religión. No somos una denominación, no somos gente religiosa, somos gente que ha reconocido que el error de ser religiosos nos lleva a separarnos hasta de nuestra familia, que es necesario que este evangelio te va a costar, claro que sí, hay una cruz que cargar, pero no podemos abandonar lo que el Señor te dio para administrar, que es tu hogar, que es tu familia. Tu familia tiene que ser cuidada por ti porque eres la mujer, eres la rispa de tu casa, eres el sacerdote de tu casa y no podemos abandonar lo que el Señor nos entregó. En este día todo lo que Dios ha puesto en tus manos es tu manera de adorar. Si tienes que estudiar, si tienes que trabajar, dedícaselo al Señor. Que todo lo que Él ha puesto en tus manos es para que hagas una mejor labor en el reino, para que puedas predicar la palabra con conciencia, con amor, para que puedas entender que hay mentalidades diferentes en este tiempo y que necesitamos llevarlos al evangelio para que Cristo los liberte. Y Él te dio poder para que puedas hablar la palabra, te dio poder porque como iglesia tú cargas ese poder y es necesario que tú lo entiendas. Si tú llenas tus argumentos de argumentos religiosos, no estás echando a un lado el poder de Dios para poder argumentar según lo que te parece a ti o te fue enseñado. Yo quiero decirte que es necesario vaciarnos de conocimiento religioso para poder dejar que el Espíritu Santo te guíe al amor, te guíe a toda verdad y a toda justicia. Por esa razón nosotros sabemos que para nosotros nacer del agua y del Espíritu necesitamos ser demolidos, necesitamos entregarlo todo. Pero cuando tú entiendes el tiempo que vives proféticamente, no divides el cuerpo de Cristo. Cuando tú sabes que estás dentro del cuerpo de Cristo, tú permaneces en amor. Para poder estar en unidad no podemos creernos superiores. El que crea estar firme, mire que no caiga. Esto no es del primero que entró a trabajar en el Señor. Esto se trata de llegar hasta el final. Esto se trata de perseverar hasta el fin. Todos pecamos de manera diferente. Todos los días pecamos. Nuestra necesidad es entender que todos fallamos y que necesitamos depender del cielo. En este día, nosotros nos congregamos en la iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y nosotros sabemos que es un tiempo postrero y que es necesario predicar el arrepentimiento para que tú puedas entender que de Dios es el poder. Cristo está a las puertas. Iglesia amada, Cristo quiere ser revelado y es necesario que en todo lo que haces lo hagas para el Señor, que aproveches el tiempo. Fíjate lo que dice en el verso 9, en el capítulo 9, verso 4 de Juan, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Ya llegará el momento que no vas a hacer nada, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar, y probablemente se refiere a la noche, a una situación que cambie tal vez nuestra vida y ya no podamos hacerlo, pero mientras el día dura,
lo hacemos. Somos esos brazos y manos, la boca de Dios aquí en la tierra para llevar un mensaje del reino que todavía no se ha podido manifestar del todo por causa del pecado, pero es que el plan de la salvación, el plan de salvación de Jesús establece eso, que por un tiempo el enemigo nos haga la contra, pero Él te dio las armas, y las armas de tu milicia no son carnales, no son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y es necesario no pelearnos unos con los otros, sino nosotros abrir el corazón para que otros lleguen a Jesucristo, para que otros puedan ser sanados y puedan recomenzar. Así que en este día yo te invito a que seas parte del cuerpo de Cristo, a que le des al Señor la oportunidad de sanar tu vida y que te dé la oportunidad de volver a tu lugar. Si estás en tu casa, si tal vez estás retenido, si ya no quieres saber de lo que es iglesia, porque tal vez alguien cometió un error, también con Mefiboset lo dejaron caer y probablemente terminó cojo. Probablemente hay personas que también son muy religiosas porque han sido formadas de esa manera y no han sido enseñados en la verdad de la palabra. Pero cuando el Espíritu Santo te es revelado, tú sabes que cada persona Dios trata con ella y en el momento correcto el Señor hace la obra. Así que yo te invito en este día que oremos juntos y sigamos intercediendo unos por otros para perseverar hasta el fin. El tiempo se acaba, iglesia. Dios te bendiga. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y las gracias a ti. Reconocemos, Señor, que nada somos, que nada podemos hacer. Espíritu Santo de Dios, en medio de un tiempo postrero, mira las voces, Padre, las voces religiosas, las voces, Padre, que le hacían la contra a Jesús en medio de aquellos milagros y aquellos portentos que tú querías hacer con la multitud. Padre, había un grupo de fariseos, amadores de la ley. Padre, estaban muy pendientes a todo lo que había establecido la ley, pero estaban perdiendo la presencia del Señor en sus vidas. Oh, Espíritu Santo de Dios, yo te ruego en esta hora que tú seas revelado, Padre, a cada vida, que tú les reveles a cada persona, Padre, que eres tú, Señor, que eres tú, mi Dios, quien nos has llamado para un tiempo difícil, para un tiempo donde hay mentalidades, Padre, un poco atadas, diferentes, y que es necesario que la palabra tuya sea predicada como es. Espíritu Santo de Dios, reprende todo espíritu de religiosidad y, Padre, ser revelado que en cada cosa que hagamos, Señor, es para ti. La gloria es tuya, Señor, porque siempre te pertenecerá a ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia del Señor. Eres el cuerpo de Cristo, eres la sal de la tierra. No eres azúcar, pero eres la sal de la tierra. Así que en este día, comparte este en vivo con alguien. Nuestro anhelo es que más vidas sean añadidas al cuerpo de Cristo y que el Señor pueda regresar para llevarse a su iglesia, porque muy pronto, no sabemos fecha ni hora, pero sabemos que lo que está aconteciendo nos anuncia algo muy grande y es necesario que no nos peleemos unos con otros, sino que permanezcamos unidos en amor esperando al Señor. Dios te bendiga, adelante en el Señor, buen día y buen provecho.